Hola, nuevamente por acá. Hoy día vamos a continuar, ¿cierto?, con la materia de los hidruros y las sales binarias, en especial para poder, ¿cierto?, ir resolviendo las inquietudes que tengamos sobre este contenido. Primero, vamos a ir completando las distintas secciones que nos faltan de las nomenclaturas. Recordemos que existen actualmente tres tipos de nomenclatura, que sería la tradicional, la stock y la sistemática, ¿cierto? En realidad, como ya habíamos mencionado cuando habíamos comenzado en este tema de los óxidos, la que va a quedar de alguna manera en forma más permanente en el tiempo es la sistemática, porque es cierto como la más actualizada, ¿correcto? Las otras son más bien antiguas, pero todavía no están obsoletas, así que por lo tanto las seguimos, ¿cierto?, enseñando. Ahora, para que nosotros podamos contextualizarnos un poquito en relación a esta temática, recordemos un poco lo siguiente. Nosotros sabemos, ¿cierto?, que existen los compuestos inorgánicos y que son muy diferentes a los orgánicos, porque sabemos que los orgánicos, principalmente su gran característica es que forman parte o tienen sí o sí el átomo de carbono. Hay algunas excepciones a esa regla que se escapan y la podemos encontrar en los inorgánicos, pero en realidad acá, ¿cierto? No estamos tanto relacionando ni viendo compuestos que estén relacionados, por ejemplo, a los seres vivos o a las biomoléculas, que es como la gran característica que relaciona a los compuestos orgánicos, ¿ya? Porque orgánico viene de vida. Bueno, dentro de la clasificación de los compuestos inorgánicos, nosotros tenemos los compuestos que son de tipo binarios, ¿ya? Los binarios quiere decir que tienen dos elementos químicos diferentes. Dentro de eso, obviamente, está el elemento característico del grupo, que en este caso, ¿cierto?, le designa su nombre o su inicio de la nomenclatura, como son los óxidos, hidruros y sales binarias, ¿ya? En esta ocasión vamos a recordar además que dentro de nuestras reglas de oxidación, nosotros sabemos, ¿cierto?, que cuando el hidrógeno se presenta en los hidruros, este necesariamente tiene un estado de oxidación -1, ¿ya? Generalmente él se presenta en los otros compuestos con un estado de +1, pero en este caso es -1. ¿Cómo yo puedo reconocer, cierto, a simple vista que es un tipo de compuesto inorgánico y que es un hidruro? Para el reconocimiento, especialmente el estado de oxidación, necesito que hagamos el siguiente ejercicio. Siempre para estos compuestos de los óxidos, los hidruros y las sales binarias, si nosotros como literalmente fraccionamos esta molécula, que es una molécula, repito, compuesta por dos elementos químicos diferentes, siempre el elemento que va al lado derecho de esta molécula, ¿cierto?, me estaría indicando si estoy en presencia o de un oxígeno, en el oxígeno que es los óxidos. Si ven un hidrógeno al lado derecho es porque están en presencia de un hidruro, y si ven cualquier elemento del grupo de los halógenos, del grupo 7A de la tabla periódica, y acá les muestro un poquito esto para recordar, ¿cierto?, dónde los tenemos ubicados, ¿sí? Entonces, si tuvieran aquí cualquiera de los halógenos en el lado derecho, ya saben que están en presencia de sales binarias, ¿correcto? Ahora, en la nomenclatura esto, yo ya sé que esto es un hidruro, que está ubicado al lado derecho, que es un compuesto binario, porque tiene dos elementos químicos diferentes, por lo tanto, tiene un estado de oxidación -1, y acá el valor del estaño es el que yo desconozco. Por lo tanto, voy a partir escribiendo que esto es un hidruro de estaño, hidruro de estaño. Pero eso no termina ahí, porque resulta que nosotros necesitamos, obviamente, determinar cuál es el valor, ¿cierto?, de lo que es el estado de oxidación. Por lo tanto, vamos a hacer un pequeño cálculo aquí abajo y vamos a anotar SnH4, ya sabemos que presenta un valor de -1, este es X, y decimos, ¿cierto?, 1 por X nos da X más, siempre es más, ¿cierto?, 4, que son los átomos presentes del hidrógeno, por -1, esto es -4 es igual a 0. Y haciendo un poquito de memoria lo que enseñamos antes, tríos, con el tema de los óxidos. Nosotros, ¿cierto?, debemos recordar que cuando ustedes miran una molécula, la cual no tiene
ningún en este caso carga negativa o positiva escrita en el como al ladito acá como en el superíndice, significa al tiro que esa molécula está neutra, está estabilizada, ¿correcto? Eso es súper importante. Entonces sabemos que es igual a 0 porque es una molécula neutra y está estable, ¿correcto? Seguimos despejando, bajamos la X y este menos 4 que está ahí, como lo habíamos aprendido antes en los óxidos, lo tomamos y lo lanzamos al otro lado de la igualdad con la función matemática contraria, es decir, pasaría de menos 4 a más 4. ¿Sí? A ver, recuerden, ¿de dónde ustedes van a sacar los valores de los estados de oxidación del elemento secundario? El secundario es el que siempre está al lado izquierdo. Ustedes abren su tabla periódica. De hecho, aquí arribita, les muestro el tiro, dice estados de oxidación. ¿Ya? Entonces ahí ustedes pueden observar y localizarlo. Por eso es súper importante que puedan tener a mano siempre para trabajar su tabla periódica. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que es 4. Ese valor 4 es el número que vamos a anotar aquí, ¿cierto? El número romano, porque eso es lo que nos indica esta nomenclatura. Ahora, otra cosa importante, tips, porque siempre lo que conversamos en clase, especialmente con los alumnos del colegio o de la universidad, es que la idea siempre es poder ser óptimos con el tiempo. Entonces, de esto te lo vamos a explicar en los ejercicios que vienen a continuación. Pero fíjense que ese valor 4, que es el valor del estado de oxidación con el cual se presenta nuestro estaño, está acá como registrado como los átomos del hidrógeno, o en este caso el representante del hidruro. Eso quiere decir que dentro de las reglas, ¿cierto?, que nosotros estudiamos para poder, en este caso, configurar, ¿cierto?, cómo se presentan las moléculas, sabemos que estos valores se intercambian, es decir, este valor 4 sube y pasa arriba acá. Es como que este valor de acá, que está en el subíndice, sube arriba y representaría entonces lo que es el valor del estado de oxidación, ¿ya? ¿Sí? Y el valor 1 que está acá sube ahí arriba, ¿ya? Bueno, obviamente uno también tiene que acompañar estos criterios, ¿cierto? Con saber de que por regla de oxidación es negativo el hidrógeno cuando está en el caso de los hidruros. Bueno, así nos quedaría ok la nomenclatura stop. Ahora continuamos, ¿cierto?, con la sistemática. La sistemática es mucho más sencilla, dijimos que es la más actualizada y es la que finalmente después va a regir en realidad, ¿ya? Solamente ella. Es mucho más fácil porque ustedes no tienen que calcular los estados, ¿cierto?, de oxidación, o sea, ya obviamente nos alineamos con ese tema. Y lo otro importante es que solamente ustedes van a observar la cantidad de átomos presentes en el estaño y en el hidrógeno. En el estaño, recuerden que cuando ustedes no observan nada, comillas, no observan nada, hay un átomo de estaño, ¿ok? Eso es súper importante. Y en el caso del hidrógeno tenemos 4 átomos de hidrógeno. Entonces, ¿qué me dicen los prefijos para esto? Aquí se utilizan los prefijos di, tri, tetra, penta, etc. ¿Ya? Entonces, si tengo 4, voy a escribir tetra, hidruro de estaño. A ver, se me quedó el lápiz negro por acá. De estaño. ¿Sí? No escribo monoestaño porque hay uno, ¿ok? Solamente queda así. Entonces tetra porque hay 4 átomos de hidrógeno, hidruro porque obviamente estamos hablando de la clasificación, ¿cierto?, de los compuestos inorgánicos binarios y dentro de esos tenemos los hidruros. Y ahí estaría ok la sistemática, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede cuando me entregan la información que está en la nomenclatura stock y yo tengo que descubrir lo demás? Ojo, súper importante. Si dice hidruro de cromo, yo ya sé que el hidrógeno lo dibujo al lado derecho. Entonces dibujamos el hidrógeno respectivo. De cromo, sabemos que hay un cromo acá. Entonces escribo CR, ¿cierto? Y si es un 3, recuerden que el 3, que aparece como el estado de oxidación del cromo, finalmente se anota acá
como el valor que representaría los átomos para el hidrógeno, ¿ya? Entonces ahí sí tengo hidruro de cromo 3. Si ustedes quieren comprobar esto, obviamente siempre podemos comprobarlo y puedo decir lo siguiente. Escribo cromo, H3, ya sé obviamente que el hidruro es -1, en este caso puedo decir que es valor X, ¿cierto? Y digo 1 por X, X más 3 por -1, -3 es igual a 0. X y tomo nuevamente el valor -3 y lo lanzamos al otro lado de la igualdad. Y nos quedaría como +3. ¿Se fijan? Entonces ya está comprobado que efectivamente nos da ese valor. O sea, está correcto, ¿sí? Esos son algunos atajos dentro de las reglas para poder configurar, ¿cierto? Y descubrir o saber dibujar las fórmulas a partir del nombre, ¿ya? Esto más adelante igual lo vamos a estudiar y lo vamos a revisar con más detalle cuando nos aproximemos a la unidad, ¿cierto?, de química orgánica, ¿ok? Ya, continuando. La nomenclatura sistemática. Acá, chicos, atención en lo que estamos haciendo. Entonces, si vemos que hay 3, esto quiere decir, ¿cierto?, que vamos a utilizar de todos nuestros prefijos el prefijo tri, porque tri, por ende, por lógica, nos dice, ¿cierto?, que son 3 átomos, ¿correcto? Entonces vamos a anotar acá tri, hidruro de, simplemente anotamos el nombre del compuesto que es cromo, ¿ok? Importante, si acá existiera un 2, recién ahí yo escribiría de dicromo. Si hubiera un 4, escribiría de tetracromo y así respectiva sucesivamente. Bueno, ahora cuando estamos en otra situación y entramos a las sales binarias, aquí vamos a hacer un corchetito y vamos a escribir sales binarias. ¿Ya? Sales binarias. Entonces, sabemos que cuando yo tengo localizado cualquiera de los elementos del grupo halógeno, que es un grupo que está literal al lado de los gases nobles y que tiene, de hecho es muy electronegativo, y siempre los halógenos tienden a unirse y a formar enlaces con los del grupo 1A y 2A, porque ellos son más bien negativos y les encanta obviamente atraerse con los que son más positivos, que están en el otro lado, ¿cierto?, de nuestra tabla periódica. Entonces, para el cloro, bromo, yodo, todos los elementos de los halógenos, es la raíz del nombre de ese elemento y le agregamos el uro, ¿ya? Entonces yo puedo decir cloruro, bromuro, yoduro, ¿se fijan? Entonces vamos a registrar acá lo siguiente. Cloruro de, bueno, esto es plomo, simplemente se escribe plomo. Pero ahora tenemos que averiguar qué está pasando acá con el estado de oxidación, ¿cierto? Esto en realidad es bastante sencillo de hacer. Recuerden que ese 2 debe pasar ahí arriba y el 1 que está ahí pasa arriba de acá. Entonces queda PbCl2. Si este 2 sube, quedaría como 2, obviamente, y ese 1 sube, queda 1. Pero acá obviamente uno también aplica los criterios del conocimiento de las reglas de oxidación. Nosotros sabemos que el cloro de hecho es uno de los elementos que tiene una gran variedad o riqueza en los valores de estado de oxidación y que presenta el estado de oxidación -1 y +1. Y obviamente como es una molécula neutra nos tiene que dar igual a 0. Entonces si yo digo un átomo de plomo por 2, esto me da 2 más. Obviamente la única manera que ¿qué número sumado a 2, que es un 2 positivo, me dé 0? Es un 2 negativo, ¿cierto? Entonces 2 por -1 me daría -2 y si sumamos esto me da 0. Y ahí obviamente compruebo que efectivamente está correcto. Y el valor que vamos a registrar entonces, con el cual estaría representado su estado de oxidación del plomo es un 2. Y ahí está. Perfecto. Seguimos acá. Ya, no se me duerman, no se me aburren, que ya queda poco de la cápsula, así que no está saliendo un poquito más larga, pero era necesario vincularlo en una misma información.
Ya aquí, si tenemos dos átomos, eso significa al tiro, vamos memorizando la información, hay cosas que obviamente hay que aprendérselas de memoria y empezar a comprender la lógica, trío, de cómo funciona el asunto. Entonces tenemos di, porque hay dos átomos de cloro, entonces dicloruro en este caso, dicloruro de plomo. ¿Ok? Y ahí estaría. Perfecto. Dicloruro de plomo. Ahora esto mismo, ahora ya vamos más rápido con la información. Ya sabemos que si es bromuro, obviamente ustedes tienen que ya saberse a esta altura de memoria los símbolos químicos, porque ahí sí ya no los puedo ayudar. Cada uno tiene que aprenderse, ¿cierto? Por lo menos los grupos más característicos. ¿Cuáles son los que generalmente siempre los profes de química utilizamos? El grupo 1A, 2A, que son parte de los representativos, y del grupo 6 y 7A. Esos cuatro son como los más básicos de los básicos que ustedes tienen que aprenderse de memoria. Y si es manganeso, obviamente tenemos que sabernos el símbolo químico del manganeso, que es Mn, ¿correcto? Y ese 3, que dice que es el estado de oxidación del manganeso, pasaría, como ya les expliqué, acá al número de átomos del bromo. Y teniendo lista la fórmula, miramos eso y completamos acá. Si hay 3 átomos de bromo, escribo tri, ¿cierto? Recordando acá los prefijos. Bromuro de, si es Mn, manganeso. ¿Ya? Manganeso. Como que aquí lo escribía al revés, ahora me di cuenta. Era manganeso. Es manganeso, ahí sí. Bueno, mi letra siempre es bastante horrible, siempre lo digo en las clases, pero creo que me voy a automandar a hacer caligrafía. Entonces esto es manganeso, ahí sí, ya. Entonces quedaría tribromuro de manganeso. Tri, porque ya dijimos son 3. Si tuviera un 2, ahí podría decir de dimanganeso, pero como solo tiene un átomo, estaría listo, ¿ya? Ahora, si ustedes quieren comprobar si esto está bien, recuerden que basta que hagan el mismo juego, que este valor es si este es 3, ese 3 pasa ahí arriba, ¿cierto? Y 3 por 1, 3, y el bromo tendrá que estar con estado de oxidación -1, y ahí obviamente nos daría todo valor 0. Eso sería para no alargarnos más, porque ahora se nos viene el resto de las cápsulas, así que atentos chiquillos a la clase, siguen estudiando y repasando para la prueba. Nos vemos.